Continuemos con el siguiente problema. En la figura, si el potencial en el punto A es de 30 voltios, o sea, aquí me están dando como dato, potencial en A, 30 voltios. ¿Cuál es el potencial en el punto B? Aquí lo que voy a aplicar es el teorema de la trayectoria, lo que hemos visto en teoría, ¿no? A ver, la corriente va de izquierda a derecha. Recuerda que va de mayor potencial eléctrico hacia menor potencial eléctrico. Entonces, siempre cuando la corriente pase por una resistencia, hay una caída de potencial. A ver, aquí tengo un generador de corriente. El borne más grande representa el positivo y el borne más pequeño representa el negativo. Bueno, aquí va a pasar la corriente por esta resistencia y va a existir una caída de potencial. Aquí hay un generador de corriente eléctrica. Aquí tenemos el borne negativo y el borne positivo. Aquí tenemos una resistencia, hay una caída de potencial. Para finalmente llegar ¿a dónde? Para finalmente llegar al potencial en el punto B. Aquí voy a aplicar el teorema de la trayectoria. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué dice el teorema de la trayectoria? Veamos. Dice, potencial en A que vale 30, menos, porque aquí hay una caída de potencial, menos intensidad, según la ley de Ohm, por resistencia R1. Aquí paso de más a menos, hay una caída de potencial, menos, prevalece el signo al que llega, menos 8. En este caso le pongo generador de corriente S1. Pasa por una resistencia, hay una caída de potencial, menos, la intensidad que pasa por la resistencia R2. Ley de Ohm. Aquí hay un generador de corriente eléctrica, pasa de menos a más, prevalece el signo donde llega, más generador de corriente SU2. Aquí hay una caída de potencial, según la ley de Ohm, intensidad por R3. Y esto va a ser igual al potencial en B. Lo que voy a hacer en este momento, voy a hacer reemplazar nada más. ¿Cuánto es el potencial en A? 30 voltios. Menos. ¿Cuánto es la intensidad? 3 por R1, 3 por 4. Aquí pasó de más a menos 8 voltios. Aquí hay una caída de potencial y por R, 1 por 3. Siempre en las resistencias eléctricas, cuando la corriente eléctrica pasa, hay una caída de potencial. Recuerda que va de mayor a menor potencial. Aquí en el generador de corriente eléctrica pasa de menos a más, prevalece más. 12 voltios. Aquí pasa por una resistencia a la corriente, hay una caída de potencial, que va a ser menos 3 por 3. Y eso es igual al potencial en B. Luego de resolver todo eso, el potencial en B, ¿cuánto sale? Ya es un cálculo. Debe resultar 15 voltios. Es la forma como nosotros determinamos el potencial. ¿Qué cosa es lo que he aplicado? He aplicado el teorema de la trayectoria. Hemos aplicado el teorema de la trayectoria que lo hemos visto en teoría. Vamos al siguiente problema. ¿Qué nos dice el siguiente problema? Un horno eléctrico, ¿verdad? Se coloca a un tomacorriente casero de 220 voltios. Aquí en el Perú el tomacorriente es de 220 voltios, todos sabemos, y absorbe 5 amperios de corriente eléctrica. Calcular la potencia que se suministra al horno durante 3 horas de funcionamiento. A ver,
Voy a colocar la información que tengo. Diferencia potencial, ¿cuánto es? 220 voltios. Intensidad de corriente eléctrica, ¿cuánto es? 5 amperios. ¿Qué cosa me está pidiendo? La potencia que se suministra. Si bien me da un tiempo, la potencia eléctrica no es en función del tiempo. A ver, busquemos una ecuación adecuada para poder calcular la potencia eléctrica en función de la diferencia potencial y la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, nosotros sabemos que la potencia es igual B por I. Muy bien, lo que voy a hacer ahora simplemente es reemplazar. ¿Cuánto es la potencia? Es igual, la diferencia potencial, 220 voltios, por la intensidad que vale 5 amperios. Cuando nosotros hacemos el cálculo respectivo, eso nos resulta 1100 voltios. Perdón, 1100 watts. Potencia, jóvenes, potencia, 1100 watts. Que lo puedo dar en kilowatts, ¿no? Podemos dar en kilowatts si es que la situación la amerita. Potencia es igual a 1,1 kilowatts. Ahí está la solución al problema. Ahí está. Muy bien, vamos al siguiente problema. ¿Qué nos dice el siguiente problema? Por una resistencia de 5 ohmios, de 5 ohmios debería ser, no amperios, debería ser de 5 ohmios. Aquí debería ser 5 ohmios. Pasa una corriente de 4 amperios, ahí sí es correcto. El tiempo en segundos que debe transcurrir para que la cantidad de calor disipada en la resistencia sea de 1920 calorías es. Vamos a calcular, vamos a ver cuánto es. Muy bien, entonces, ¿qué cosa aplicamos? A ver, nosotros sabemos, me están preguntando el calor disipado en la resistencia, me lo están dando en calorías. Jóvenes, tú sabes que la energía que se representa por E o se representa por W, ¿no? Lo hemos representado, o puede ser por Q, porque el calor es una forma de energía. ¿El calor es igual a qué? Según las relaciones que nosotros hemos tenido. Es igual a intensidad al cuadrado, intensidad de corriente eléctrica al cuadrado, por resistencia, por el tiempo. Ahí está. Intensidad al cuadrado por resistencia por el tiempo. Pero como el calor, esta energía me lo están dando en calorías, el factor de conversión. O sea, ¿cuánto es? 0,24. Ahí está. Lo que voy a hacer es reemplazar. A ver, tengo la intensidad, 4 amperios. Tengo la resistencia, 5 ohmios. Lo que voy a calcular es el tiempo. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuánto es el calor? El calor que disipa, 1920. Es igual a 0,24 por la intensidad al cuadrado, que es 4 al cuadrado, 4 amperios al cuadrado, multiplicado por la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? 5 ohmios. Pero yo no conozco el tiempo. El tiempo. Muy bien, no me queda más que hacer toda esa operación. Y al realizar toda esa operación, el tiempo resultante es de ¿cuánto? A ver, el tiempo es de 100 segundos. El tiempo es de 100 segundos. Ahí está. Solucionado el problema. A ver, vamos entonces a la solución del siguiente problema.